Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva lección magistral de la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Afrontamos la penúltima de las lecciones del temario. Normalmente en este tipo de cursos esta es, de lo que vamos a hablar hoy, una de las materias que más suele interesar a los alumnos. Espero que también lo sea en este caso. La comunicación no verbal, un tema, un asunto, una materia que cada vez ha ido estando más de actualidad, se le ha ido prestando más interés, si cabe, en los últimos tiempos, porque realmente en la retórica clásica, en la preparación de discursos, ha habido momentos en los que todos los estudios se ha centrado, o ha habido más estudios, sobre todo se ha puesto el acento en el contenido y menos en estos aspectos no verbales, que ahora, de nuevo, de unos años a esta parte, cobran actualidad. Vamos a hablar, en primer lugar, de lo que es propiamente de algunas características del lenguaje gestual, de por qué es tan importante cuidar nuestros gestos cuando hablamos ante un auditorio, nuestros gestos y otros aspectos. Hablamos de aspectos como el propio movimiento de las manos, de cómo uno va vestido, de cómo uno se coloca ante el público, ante la cámara. Todo ello transmite, y transmite mucho. ¿Hasta qué punto? Pues según los estudiosos se llega a decir que, fijaos, más o menos 2/3, un 65% de la información que transmitimos a quien nos está escuchando es no verbal, es decir, más incluso que lo que estamos diciendo, que el mensaje propiamente verbal. No obstante, el lenguaje verbal, el contenido, también es importante, por supuesto. Hablamos de lenguajes complementarios, es decir, se trata de que uno y otro vayan al mismo ritmo, lleguen correctamente, uno transmita lo que quiere decir de la manera más correcta posible, empleando los recursos lingüísticos que hemos visto, pero que también en los aspectos no verbales ese mensaje coincida, porque normalmente decimos que son lenguajes complementarios porque a veces este es uno de los motivos por los que ha cobrado interés en los últimos tiempos, ¿verdad?, la comunicación no verbal. Muchas veces cuando un político está, entre comillas, mintiendo o suavizando un mensaje, vamos a decir, para no herir ningún tipo de susceptibilidad, es por la comunicación no verbal, por lo que se ha llegado a captar que sus intenciones, su agenda oculta, una expresión que últimamente está también muy de moda en la comunicación política, es otra a la que nos está transmitiendo. Para ello, de hecho, os propongo un juego, ¿no?, podríamos decirlo, que podéis hacer a diario y que consiste, es algo muy básico. Cuando veáis las noticias, cualquier informativo, llegado un momento, apagar el volumen de la televisión, dejarlo a cero y fijarse simplemente, que uno se fije en las caras, los gestos, en los aspectos no verbales de los protagonistas que aparecen. Más completo es esa práctica, si cabe, si primero vemos el noticiario, el informativo, el telediario correspondiente, lo grabamos y después lo volvemos a ver. Seguramente si nos fijamos en esos otros aspectos, sin la voz, nos daremos cuenta que ese tipo de cosas nos están llegando más como receptores a veces que el propio mensaje. Fijaos ahí, aunque no corresponde propiamente a la materia del tema, a la famosa publicidad subliminal, a esos mensajes que aparecen de manera muy rápida, que nuestro ojo, nuestra mente los capta aunque no nos demos cuenta, y por ahí nos hacen llegar un mensaje, una información que en principio no está presente en lo que estamos viendo así a primera vista. Por eso, en el lenguaje gestual, que tiene ese carácter complementario, pues una de las cosas más importantes es controlar la necesidad, incluso podríamos ir más allá y decir obligatoriedad, de controlar los tics que cada uno tenemos. Para ello, no cabe duda que es importante conocerse uno como orador, las cualidades, los defectos que tiene, y es el primer paso para controlar esos tics, porque son muy peligrosos, al igual que determinado tipo de gestos. Hay gestos que todos sabemos que tienen un significado universal, que significan en todas las partes del mundo, en todas las circunstancias posibles, lo mismo, pero hay otros que pueden no ser así y podamos con ello crear ambigüedad. Por eso, de entrada, en cuanto a los aspectos no verbales, el lenguaje gestual y controlarlo es
muy importante. Junto al lenguaje gestual, aspectos muy importantes son todo lo relativo a la postura, a la posición que ocupamos y a cómo nos movemos en el escenario, en el lugar que ocupemos, en definitiva, para dirigirnos a nuestro público. Todos los aspectos, todos los criterios para mejorar nuestros movimientos, nuestra postura, nuestra posición, pasan en buena parte por preparación previa, por ir atando cabos, podríamos decir. Por ejemplo, examinar el lugar. Son también recomendaciones muy prácticas. Uno a veces tiene que dar una ponencia en otra ciudad y bueno, sabe que es en un auditorio, en un centro social o cultural, pero no conoce las características de la sala donde va a tener que hablar. En la medida en que esto no sea así y en que sí que se conozcan, pues uno va a ir más seguro, saber si la sala es más grande o menos, si el público va a estar sentado o de pie, si dispone de una mesa o no, si dispone de elementos técnicos o no. Todo ese tipo de cuestiones son aspectos que aparentemente en principio les damos menos importancia. Uno puede pensar, tengo que dar un discurso, lo importante es que lo escriba bien, me lo memorice bien, me lo prepare bien, y olvidarse de estos pequeños detalles puede dar pie luego a problemas de última hora, sobre todo siempre decimos lo mismo, al orador que no tiene mucha experiencia. Normalmente a medida que uno tiene más experiencia sale del paso mucho mejor de esos posibles problemas que haya por no atar estos cabos, pero si tiene experiencia y además controla todo este tipo de aspectos, pues tanto mejor. Al igual que el lugar, de manera muy concreta, comprobar previamente, es que parecen cosas obvias, pero a veces no se hacen, y seguro que cualquiera de vosotros en algún momento habéis visto esta situación, que el orador, un profesor sin ir más lejos, no ha comprobado el sistema de sonido, ha empezado a hablar y no se le escuchaba, pues bueno, ya provoca esas interrupciones, esas pausas que, a no ser que sean buscadas con algún fin, pues es mejor que no se produzcan. También la posición, si se conoce el lugar y si sabe si hay tribuna, hay mesa, no hay mesa, podrá ya uno pensar en esa postura. Normalmente, como recomendación, es ideal que haya, como es en el caso de estas clases, algún tipo de mesa delante, porque eso hace que el orador no tenga que preocuparse de sus piernas. Las piernas a veces uno, por ejemplo, si la conferencia la da sentada, pues quiere mover las piernas, quiere cruzarlas, que es algo que si tiene silla pero no tiene mesa no va a poder hacer. Eso puede provocar que tenga más tensión corporal, se ponga más nervioso y son posibles dificultades. Si el orador tiene capacidad, que suele ser así, para marcar él mismo el criterio, pues que elige la posición más cómoda, pero que tenga todo este tipo de aspectos en cuenta, que mejor sea sentado de pie como norma una mesa, si es sentado y sin mesa, cuidado con sus piernas, y en definitiva tampoco, hablando ya de los movimientos, que no sean movimientos muy exagerados, pero bueno, de eso vamos a hablar a continuación, en otros de los elementos. Por ejemplo, las manos. Las manos son elementos que a veces las movemos sin darnos cuenta, pero pueden provocar que se distraiga quien nos esté escuchando. Por eso, de entrada, si movemos una mano de vez en cuando, pues que sea eso, una, mejor que las dos, y que los movimientos no sean muy exagerados. ¿Qué ocurre con los brazos? Pues a esta altura, ni así caídos, ni tampoco demasiado rígidos, a la altura del estómago. ¿Por qué a esa altura? Pues porque es a la altura que los llevamos normalmente cuando hablamos, charlamos en nuestro trabajo, en la calle, con alguien que nos encontremos y como nos dirigimos a ellos de manera natural. Y es que, no lo olvidemos, si el orador resulta natural ante su público, pues más creíble, y por un lado va a ser más creíble, por otro mejor va a llegar su discurso. Por eso también, si el orador recurre a moverse de un lado a otro del escenario, si no hay una cámara delante, como me ocurre a mí en este caso, y si hay un público, es una sala enorme, está en un teatro, pues está bien moverse de un extremo a otro para llegar a todas las personas que nos estén escuchando, pero hacerlo con desplazamientos lentos, es decir, estar vamos a poner medio minuto, un minuto delante justo de un grupo de personas del auditorio, después movernos, pero no ir todo el rato de un lado a otro, porque eso también va a marear, si se permite la expresión, al público que nos está escuchando. Es muy importante, cuando uno está hablando al público, cuidado con eso de utilizar a mi derecha, a mi izquierda,
porque, bueno, como uno está enfrente de los otros, eso puede provocar confusiones innecesarias. No hay por qué complicarse la vida, basta con decir aquí tenemos, a este lado tenemos, expresiones de ese tipo, pero lo de la derecha, lo de la izquierda, puede servir también para confundir o para marear, como decíamos antes, al oyente. Bueno, junto con la postura, la posición, los movimientos y otros aspectos que conforman la comunicación no verbal, también existe lo que se llama el sentimiento, ¿no? Entre comillas lo ponemos, ese sentimiento del que, por ejemplo, hablan los artistas, ¿no? En muchos casos, el ponerle el arte a la hora de comunicar. El comunicar no deja de ser también, no deja de tener relación con esas disciplinas artísticas, y por eso hay que hablar con ganas, con gusto. Hay que dirigirse a nuestro auditorio siendo o mostrándonos nosotros los primeros muy interesados en el tema. Si a nosotros ante el receptor parece que el tema tampoco nos interesa mucho, pues es más difícil que a ellos consigamos ese efecto. Por eso, en primer lugar, estar convencidos, es decir, tenemos ya nuestro discurso, estamos convencidos de que eso es interesante y mostrando ese convencimiento ante nuestro auditorio. Del mismo modo, interpretación, decimos aquí, en pequeñas dosis, es decir, ese tipo de recursos artísticos propios del teatro, de buscar las pausas, de buscar captar la atención, hay que utilizarlo, lógicamente, si uno sabe. Si uno no sabe mucho, mejor no arriesgarse, y cuando vaya cogiendo más experiencia, cuando uno haya dado ya más discursos, empieza a echar mano de este tipo de recursos. Y por último, espontaneidad, y podríamos decir al mismo tiempo naturalidad, que parezcamos pues tal como somos, que quien nos conozca y esté en el público, pues vea a la misma persona que ve todos los días, y así pues va a resultar más creíble. De eso se trata, entre otras cosas, a la hora de preparar los aspectos no verbales de un discurso. Pues hasta aquí la 10ª y penúltima lección magistral del curso de comunicación oral y escrita, que espero, como siempre, que os haya resultado de utilidad. Muchas gracias.